Desde que comencé a hacer las grabaciones de este podcast, incluso desde que pensé en el nombre, hubo algo que me conectó y fue hacer algo que me gustara. Y precisamente hoy estaba repasando como todos los capítulos y hay algo que no he dicho. Y es que para uno jugar un juego, pues debe conocer las reglas. Si no tiene muy claras las reglas, es probable que tenga tropiezos en el juego. Es así como todo el proceso que se vive evolutivamente y que cada ser humano vive, de acuerdo al nivel de conciencia que tiene, le va a permitir jugar de una manera. Entonces, en un juego, pues primero tienes que saber qué juego es, luego deberías conocer las reglas o sería chévere que las conocieras para que pudieras tener mayor chance de, entre comillas, ganar. Y dentro de todo eso, comprender cuál es el objetivo de todo ese trayecto que estás cruzando para llegar a un punto del juego. Jugar a ser humano tiene reglas que han cambiado desde que creo que empezamos a ser humanos racionales, Homo sapiens, porque las reglas se van dando de acuerdo, digamos, a el momento histórico en el que estás, el lugar donde vives, las creencias que tienen colectivamente, por ejemplo, qué religión es la que predomina. Incluso podemos hablar desde los idiomas. Hay idiomas que pueden ser, pues, hablamos de lengua romance, por ejemplo, que hacen que sea diferente la comunicación a como lo es en otras lenguas. Y de esa manera tenemos unos condicionamientos previos que podríamos llamar parte de las reglas de tu juego. Si quieres desafiar esas reglas o cambiarlas, más que desafiarlas, hay que empezar a trabajar desde adentro. Y desde adentro es empezar a hacer una lista, literal. O sea, uno puede hacer la lista, yo la he hecho varias veces, y es decir, ¿qué creo yo? O sea, ¿qué hay en mi mente subconsciente? ¿Cuál es el mar que domina todo lo que pasa en mi vida? Yo estoy en la isla, es el 5%, es el consciente, y el mar es el inconsciente, que es donde está todo lo que no veo, pero que permite que yo viva de la manera que vivo. Cuando tú comienzas a darte cuenta cuáles son esas creencias, entonces comprendes cuál es el juego que estás jugando o por qué pasan las cosas que pasan en el juego que tú juegas. Y resulta chocante en el sentido de que choca lo nuevo que piensas con lo que has traído desde años atrás. En, digamos, en la medida que hagas el proceso más tarde, pues vas a tener más creencias que evaluar, porque todo el tiempo estamos acumulándolas. Entonces, por ejemplo, antes, esta semana leí algo que me pareció muy gracioso, pero pues muy real también y acorde, y es que en español decimos AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Alguien se refirió a AC antes de COVID y DC después de COVID. Esto que acaba de pasar el año pasado, pues obviamente nos cambió un montón de creencias y nos hizo recapitular y poner unas nuevas creencias quizá frente a lo que puede pasar en el mundo. Creo que no habíamos pensado que se pudiera paralizar, pues no habíamos vivido una pandemia
con este tipo de medios de comunicación, con esta forma. Entonces, pues es diferente a la que se vivió en 1917, la gripa española. Entonces, todo el tiempo estamos, digamos que reestructurando creencias. La diferencia va a ser si lo haces de manera consciente o inconsciente, si es desde lo que todo el colectivo aprende y tú terminas tomando, o si es desde lo que tú mismo aprendes y vas cambiando y eliges cambiar. Entonces, las reglas del juego se pueden adecuar a lo que uno quiera, de acuerdo a las consecuencias que esté dispuesto a enfrentar. Porque al final esa es, digamos, la conclusión que yo saco de cuestionar creencias. Con cada elección que hagas de un cambio de una creencia, vas a tener unas consecuencias que afrontar, porque esos cambios no van a generar un cambio solamente en ti, sino en tu entorno. Es así como las personas empiezan a verte diferente, porque aprendes cosas diferentes. Das respuestas que quizá antes no esperaban. Y realmente tengo un gran amigo y maestro. Si no lo siguen o no lo conocen, vayan y lo buscan. Lo pueden buscar como de Juan Álvarez. SD es THE. Y Juan dice, hay que actualizar el software, el hardware. Hay que empezar a de pronto equipararnos a lenguajes que podamos entender mejor. Casi todo el mundo ahora sabe que los celulares, los computadores tienen que actualizarse para poder seguir funcionando porque están creando cosas nuevas, están poniendo cosas nuevas y si tú no lo actualizas, pues no va a funcionar. Y quizá lo mismo nos pasa a nosotros. Si no nos actualizamos en lo que queremos vivir, pues no vamos a terminar viviendo vidas que nos parezcan chéveres y atractivas a nosotros. Porque con el tiempo uno empieza a darse cuenta de eso, que no importa cómo viven los otros la vida. Cuando tú te ocupas de la tuya, de pronto haces un poquito más. En realidad haces algo por ti, que es solo cuando miras la vida de los otros. Entonces, requiere valentía, requiere coraje, requiere enfrentar mucho más que el miedo, porque a veces uno lo que enfrenta son cosas que ni siquiera veía, disfraces que no tenía ni idea que había detrás. Y cuando uno se da cuenta de esas manejos principales de tu control emocional, entonces puedes empezar a operar diferente. Así que las reglas están todas, tienen letra menuda, hay que aprender a leerla bien y jugar a ser humano termina siendo más simple de lo que creemos y de lo que hemos vivido quizá hasta ahora. Así que te deseo desde mi corazón y desde mi experiencia que puedas empezar a leer esas reglas y hacerlas mejor para ti. Este podcast quiero decirles que no lo hago
solamente por compartirlo, por saber qué hay. Lo hago por escucharme, porque a veces me hace falta tener esa voz consejera y creo que también puedo ser yo.